buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 5 de junio de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué pasa con las encuestas? Al parecer, habrá una de Inbamer Gallup al mediodía de hoy. Pero ni Inbamer ni Ipsos aparecían y ya no habrá plazo sino hasta el domingo para que tengamos las últimas encuestas sobre la elección presidencial. Ayer circuló profusamente una encuesta que se le atribuye a Inbamer. Parece que no es auténtica, pero bueno, estamos pues ante la expectativa normal de unas encuestas que no deciden, pero que desde luego orientan. Son muy orientadoras sobre lo que puede pasar este próximo domingo. Timochenko, el gran jefe de los bandidos de las FARC, le pide a los colombianos votar en blanco. De manera que si usted, querido oyente, está extraviado por los laberintos de la izquierda y cree que le hace un bien al país entrando con Juan Manuel Santos a esa extraña coalición, a ese sancocho de intereses contrapuestos, de visiones distintas, separadas, antagónicas sobre el acontecer político nacional, sepan que el gran jefe Timochenko le pide votar en blanco, o le pide votar, pero dice también que por grupos de izquierda, pues no se puede porque los grupos de izquierda se fueron todos con Santos, allá están todos reunidos, toda la izquierda extrema del país reunida con Santos, advirtiéndole que son sus enemigos políticos, que le harán oposición en todo, que no están de acuerdo con nada de lo que hace su gobierno, salvo entenderse con Timochenko, que es el que pide que no voten por Santos, porque votar por Santos es lo mismo que votar por Zuluaga, es votar por la guerra. Esto sí es un galimatías, pero así es la izquierda, que haga lo que les parezca, y nos parece que en últimas no votarán o votarán en blanco. A las fuerzas militares sí las pretenden negociar en La Habana. Eso está montado, eso está orquestado. Sale uno de esos bandidos, Andrés París, a decir que ellos no están pidiendo la cabeza de los generales, que ellos lo que están pidiendo es que les cambien la cabeza a los generales. Así pues que el ejército de Colombia debería cambiar su doctrina, una doctrina 2 veces centenaria, la doctrina del servicio a la Constitución, del servicio a la patria, de la imparcialidad absoluta, del enfrentamiento total contra todos los terroristas de todos los grupos de cualquier origen que sea. Pues eso es lo que hay que cambiarles. ¿Qué dice el ministro de Defensa? Que tacan burro. Reacciona con furia. El presidente Santos guarda silencio. Y cuando Petro propone que las FARC vengan después de reinsertadas o como efecto de la reinserción a formar parte del glorioso ejército de Colombia, dice que le parece muy bien la propuesta de Petro. Esas son las cosas que lo llevan a uno a la seguridad, a la plena convicción de que en La Habana se está negociando el país, se están negociando sus fuerzas militares, así no lo digan expresamente. Y así cuando se reúnan con Humberto de la Calle no lo digan, porque es que el negocio no es con de la Calle, el negocio es con Santos directamente. Hay 2 líneas de negociación en La Habana, la de Humberto de la Calle y la de Sergio Jaramillo y Enrique Santos Calderón. Son líneas distintas, y sabemos cuál es la que prevalece. Sigue con Clara López el sancocho santista. Ahora Clara López dice que se opone a todo, como se opuso, pues la vimos en televisión hablando de sus incompatibilidades radicales, insalvables, insuperables, de ella y de su movimiento con Juan Manuel Santos, y ahora dice que va a votar por él. Pero eso sí, manteniendo su oposición. Qué tan cómodo y qué tan bueno, ¿no? Qué política tan moderna esa.
no nos la habían enseñado antes, para ahora la aprendemos. Yo voto por usted, pero estoy totalmente en desacuerdo con usted. Esa es un nuevo capítulo en la teoría política, la que está escribiendo esta bandada de pajarracos políticos que no saben dónde están parados ni para dónde van, porque se quedaron sin nido, no saben dónde andan. Clara López, pues, con Santos. Y una cosa inaudita, el presidente Santos, sabemos por qué, además, está abusando de la ancianidad venerable de Belisario Betancur. No hay derecho a que haga esas cosas. Belisario Betancur lo dijo cuando estaba en la flor de su capacidad, que él era un cuadro colgado en la pared, que él nunca intervendría en los asuntos de la política colombiana porque había dejado de ser presidente y se retiraba para siempre. Y ahora, detrás de algo que contará William Calderón en su oportunidad, lo obliga a Santos a que diga que votará por él. Belisario, que discutimos lo que fue el gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Tendremos que recordar que empezando su gobierno, las FARC apenas existían y que cuando terminó su gobierno, las FARC estaban regadas por todo el país y tenían más de 40 frentes armados. Tendremos que recordar eso. Tendremos que recordarle el 5 y 6 de noviembre del 85, que fue, por supuesto, o el 6 y el 7, en fin, esos días trágicos, que fueron la respuesta a las políticas equivocadas y absurdas de Belisario Betancur. No lo queremos hacer, queremos respetar ese venerable anciano por quien tenemos una adhesión personal, por su simpatía, por su afecto, pero Juan Manuel Santos lo utiliza. No hay derecho a que abusen así de un hombre bueno como Belisario Betancur. Óscar Iván Zuluaga y su triunfo apoteósico en el Congreso de Fede Palma. Jessica López nos lo contará. Hoy, en la noche, hay debate en Caracol. Que no se luzca Vélez. Es nuestra aspiración. Que se dedique a ser moderador y a hacer preguntas razonables y a no interferir, a dejar que los candidatos se expresen para que sean los colombianos los que juzguen. Los colombianos no asistimos a esos debates para ver al señor Vélez haciendo tonterías y diciendo otras peores. No queremos oír a los candidatos. Esperamos que nos lo permitan en Caracol. Otra intervención del fiscal general de la Nación. Cada una es peor que la anterior. Cada una es más babosa, más contradictoria, más deleznable a la luz de los postulados del derecho internacional humanitario, del derecho internacional público. Ahora pues equipara a los soldados con los guerrilleros. Son la misma cosa y hay que darles el mismo tratamiento. No está ni tibio, señor fiscal. Los soldados son nuestra gloria. Los bandidos son nuestra tragedia. Entienda eso. Sabemos que a usted le gustan los bandidos desde que estaba chiquito. Pero no trate pues de hacer presentaciones diciendo que usted explica el derecho. Usted no explica el derecho, usted no sabe dónde está parado en materia de derecho internacional público. Y entonces a los militares les perdonan todo, menos los falsos positivos. ¿Y por qué a las FARC sí se les perdona todo? Todo, señor fiscal. A ver cuál es la diferencia. Pero no, señor fiscal, no es lo mismo un soldado que un asesino, guerrillero, masacrador, secuestrador, terrorista, en una palabra, de las FARC. No confunda. María Corina Machado, lista para la cárcel, lista para seguir la tragedia de Leopoldo López, y ambos son la tragedia de Venezuela. Vamos en nuestra nota editorial a hablar de ese tema. La intervención de Colombia al lado de Nicolás Maduro para reprimir la oposición venezolana es un delito contra Venezuela y contra esta patria nuestra. Santos nos está traicionando otra vez a través de su canciller. María Corina Machado va para la cárcel. El próximo lunes la meterán a la cárcel. Y Santos es responsable de lo que pasa en Venezuela.
porque lo de Venezuela ha sido posible gracias a la indiferencia de Obama, pues que es Obama, pero sobre todo a la cercanía y al apoyo de Santos. Si Santos hubiera tomado una posición digna, si hubiera hecho respetar el principio de la democracia, que es fundamental en la Carta del Derecho Internacional Latinoamericano, otra sería la suerte de ese país. Santos es el gran cómplice de la tragedia venezolana. El dólar sigue por debajo de 1.900 pesos, esa es la tragedia del país. El café tiene una cotización muy baja en las lonjas internacionales. El barril del petróleo WTI está a 92.30. El IGBC, índice general de la Bolsa de Colombia, a 13.780 pesos. La economía sigue en picada. Hoy hablaremos con un senador electo del Centro Democrático, de la generación del 14, Iván Duque, sobre este tema económico. El doctor Cárdenas, ministro de Hacienda, salió a decir que nos prohibía que habláramos de la economía como tema de la política. Le decimos otra vez al doctor Cárdenas que la economía es uno de los elementos esenciales de la política moderna. Desde Colbert, desde Luis XIV, doctor Cárdenas, para que usted se invente que es que no podemos hablar de la economía. Claro que vamos a hablar de ella. Claro que vamos a hablar de ella para demostrar que la utilización política que usted hace de la economía está completamente equivocada porque usted engaña al país. Y a propósito, ¿qué pasó con Dragacol? El artista de todo eso, el señor Bray, está en la cárcel por celebrar un contrato lesivo para la nación por 17.000 millones de pesos. Aquí recordamos que un contrato se celebra entre dos. Un contrato no lo celebra uno solo. No existe el contrato unilateral. El contrato es un acuerdo de voluntades para la producción de efectos jurídicos. De otra manera preguntamos, ¿con quién se celebró ese contrato? ¿Cómo es posible que la justicia colombiana condene a una de las partes porque hizo un contrato fraudulento y haya eximido de toda responsabilidad a la otra? ¿Saben quién fue la otra? Mauricio Cárdenas Santamaría, el actual ministro de Hacienda. Bray en la cárcel y su contraparte en la conjuración que desembocó en la pérdida de 17.000 millones de la nación, está en el Ministerio de Hacienda. Es como un tratamiento asimétrico, ¿no? O libéreslos a los dos siquiera, pero no hagan esta pantomima. Bray en la cárcel por haber firmado él solo un contrato funesto para los intereses de Colombia. La OEA y la censura de prensa están discutiendo las propuestas de Correa, que desde luego quiere acabar con la libertad de prensa, y están hablando de la libertad de prensa y de los ataques contra la libertad de prensa. No mencionan a las FARC. Nuestro caso no existe para la Sociedad Interamericana de Prensa, no existe para ella. Y nos quisieron asesinar para que no siguiéramos en la hora de la verdad, orientando a la gente que nos da su confianza y que nos da su apoyo. Y eso no lo mencionan. Porque es que la intervención de Enriquito Santos en la CIP es muy grande y los de la CIP son unas personas que no hablan sino de las cosas que no tienen ninguna relación con lo que pasa en Colombia. El G8, el grupo de los 8 países más poderosos de la Tierra, es hoy el G7. Rusia está excluida de la comunidad internacional. Se reunió el grupo de los G7, lo que quiere decir que Rusia ya no forma parte de ese grupo. Por la guerra de Crimea, pero sobre todo por la guerra del resto de Ucrania, Putin se quedó por fuera de la comunidad internacional. El canje de Obama, un soldado desertor por 5 terroristas. Karzai le dice: usted está cometiendo un error inmenso y no me lo consultó, porque esos 5 que usted saca de Guantánamo son un peligro para mí, son un peligro para mi pueblo.
Y Obama se está haciendo a un soldado que parece que cuando llegue a los Estados Unidos lo tendrán que meter a la cárcel. De manera que sale de estar en manos de los talibanes a estar en manos ahora de la justicia norteamericana por desertor. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo hace 25 años los chinos se levantaron contra el gobierno que los oprime. Y en la plaza de Tiananmen, los estudiantes chinos, sin más armas que un cuaderno y un lápiz, fueron aplastados por el régimen soviético. ¿Cuántos fueron los miles de muertos? Nunca se supo. Hay unas escenas iniciales. De la masacre misma no hay noticias plenas. Hace 25 años, en Hong Kong y en Taipei, se celebraron unos homenajes gigantescos a la memoria de estos estudiantes, de estos héroes de la libertad de China que fallecieron en la plaza de Tiananmen. Recordaremos el hecho en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.